Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Dios, que Él nos guíe y Él hable a nuestras vidas a través de su palabra. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, le agradecemos, Padre, en esta tarde por la bendición que nos da de estar en su casa de oración, Padre. Ruego, Señor, que su presencia, Señor, inunde nuestros seres, Padre, que usted hable a través de mis labios, Señor, y que podamos ser edificados, Señor, a través del mensaje de su palabra. Le ruego que abra nuestro entendimiento, Señor, de sabiduría, Padre, y que podamos comprender, Señor, cada aspecto, Señor, de este mensaje que tiene para nosotros, Señor. Gracias, Señor, le suplicamos que se quede con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias a nuestro Dios, hermanos, a nuestro hermano pastor, su hermano David, por la oportunidad, ¿verdad?, que me da de estar aquí, la confianza que nos da para hacerlo. Y pues bueno, es una bendición, pero a la vez es una gran responsabilidad, ¿verdad? Yo le comentaba a algunos de mis hermanos que no es tanto el nerviosismo por estar al frente, sino por lo que tiene que hablar aquí uno enfrente acerca de la palabra de Dios. Y bueno, es una bendición también a la vez. El hermano, ya tenemos tiempo, habíamos platicado, y yo le decía, hermano, déjeme orar, déjeme prepararme, y que el Señor hable a nuestras vidas. Y bueno, el Señor ha estado hablando de una forma, primeramente habló a mí, y vamos a hablar, hermanos, de este regalo inmerecido que Dios nos ha dado. Y el título bien pudo haberse llamado Inmerecedores de la gracia, de esa gracia, ¿verdad?, que tenemos, nuestro Dios. Pero aluciendo a lo que es la palabra de Dios, que somos salvos por gracia, es algo que no podemos a veces asimilar, ¿verdad? O hemos dejado muy superficialmente esta expresión, ¿verdad? De ser salvos por gracia es un regalo de Dios, ¿verdad? Yo creo que todos hemos recibido un regalo, ¿verdad? Creo que en alguna forma, alguna circunstancia, pues hemos recibido un regalo, ya sea nuestro cumpleaños o alguna circunstancia o algo especial. Generalmente lo recibimos de alguien a quien le agradamos, a alguien que nos llevamos bien, sea nuestra familia, no sé, alguien conocido, alguien de nuestro círculo de amistades. Y bueno, es fácil pues entender esto, ¿verdad? Pero no sé si de nuestra parte usted regalaría a alguien, le daría un regalo a alguien que no es de su agrado, a alguien que no es pues muy aceptable para usted, para su vida. Yo creo que generalmente, hermanos, sería difícil hacerlo, ¿verdad? Sería difícil pues hacerlo porque pues generalmente lo hacemos a alguien que amamos, alguien que nos cae bien, alguien que queremos serles agradables, ¿verdad? Y podemos hacerlo fácilmente. Nuestro Dios, hermanos, en estos pasajes, en este pasaje que estamos viendo, lo acabamos de leer, nos habla, hermanos, acerca de que Él nos dio vida, aún estando muertos nosotros en nuestros delitos y pecados, ¿sí? Él nos da este regalo inmerecido, como dice su palabra, ¿verdad? Aún sin merecerlo, aún siendo indignos, Él nos dio vida a nosotros. Y vamos a hablar, hermanos, acerca de la condición. El apóstol Pablo trata, en general, hermanos, quise dividirlo en dos partes. Trata acerca de la naturaleza, de lo que somos nosotros por naturaleza, ¿sí? Y también lo que podemos ser por gracia de nuestro Dios. Entonces, vamos a ir adentrándonos, hermanos. Al principio son varias hojas, hermanos, ¿verdad? Y pareciera como si fuera a predicar una cantata, ¿verdad? Pero no. Traté de hacer las anotaciones que más pudiera hacer, pero quiero tratar de explicar, hermanos, que el estar aquí, este pasaje, hermanos, fue escrito directamente a la iglesia del Señor, a aquellos que habían creído en Cristo Jesús. En el primer capítulo de Efesios, en el capítulo 1, el apóstol empieza a enseñar, decirle que el Señor nos escogió, ¿verdad?, desde antes de la fundación del mundo. Él ya nos tenía predestinados para ser hijos suyos, para ser adoptados como hijos suyos. Por la mañana vimos, nuestro pastor nos hablaba acerca de aquellas ovejas, otras ovejas que dice que iba a acercar, y estaba hablando de nosotros, hermanos, aquellos que no formamos parte del pueblo
de Israel, aquel pueblo judío. Entonces, vamos a analizar algunos puntos, hermanos. Dice que la historia de la humanidad ha demostrado que el hombre no es capaz de crear una sociedad justa, libre, humana y tranquila. Es algo que se ha intentado siempre. Ustedes ven en televisión, en todo esto, enseñando. Hubo una campaña hace algunos años donde dice, tienes el valor o te vale, ¿verdad? Decía esa eslogan acerca de los valores que se han perdido dentro de la sociedad. Pero lo cierto es, hermanos, que la realidad que vivimos y que se ha vivido desde que Adán pecó en el Edén, es que el hombre por naturaleza es así. Es una demoledora pues expresión del apóstol Pablo, ¿verdad? El hablar de algo muerto es algo que, es decir, algo que no tiene esperanza, algo que no, por sí solo no puede hacer nada, ¿sí? Entonces vamos a través de estos versículos entender, hermanos, que esta condición, aún allá afuera, hay personas que permanecen en esta condición, que están muertos en sus delitos y pecados, ¿sí? Voy a tratar de ser breve, hermanos. Por ahí le dije a mi esposa, ahí, hazme una señal sutil, ¿verdad? Para que termine, ¿verdad? Que le corte. Entonces, vamos a tratar, hermanos, de desglosar estos pasajes y ver lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y vamos a hacerlo de esa forma, ¿verdad? Vamos a ver primeramente lo que somos por naturaleza. Como les digo, el apóstol empieza con una descripción demoledora de la condición humana, apartada de Dios, en la que están incluidos todos los hombres. Dice, estabais muertos. Dice ahí en Efesios 2:1. Dice, también todos nosotros, lo mismo que los demás. Ahí en Efesios verso 3, capítulo 2. Entonces, hermanos, podemos ver esta condición que está la humanidad, o estábamos nosotros también juntamente con ellos. Dice que en Romanos, los 3 primeros capítulos, hermanos, el apóstol trata los mismos asuntos, ¿verdad? Donde dice que no había nadie que fuera digno de ser salvado o de ser parte de lo que Dios buscaba, ¿sí? Dice que todos pecamos. Dice ahí en Romanos 3:23, un texto muy conocido, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Ahí les dice, ni griego, ni judío, ni gentiles, éramos dignos de recibir la gracia de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, nuestra condición no podíamos hacer nada, hermanos. ¿Sí? Podemos ver algún ejemplo de una persona que se está ahogando, ¿verdad? No puede, bueno, obviamente es porque no sabe nadar, ¿sí? No puede hacer nada por él mismo, ¿verdad? No puede salvarse a él mismo. Si otra persona trata de ayudarlo, pero si él en su desesperación no deja de que se le ayude, va a ser difícilmente que le salven, ¿verdad? de esa condición, de ese ahogamiento. El ser humano, hermanos, la humanidad, por nuestra propia naturaleza, estamos muertos, ¿sí? La intención o la expresión que maneja aquí, hermanos, no es una muerte física, ¿verdad? Es una palabra que quiere hablar acerca de la separación del hombre con Dios, ¿sí? Habla de que estábamos separados completamente de una relación con nuestro Dios, con nuestro Creador. Pero hay una situación constante que vemos aún en la sociedad hoy en día, hermanos, que el hombre no acepta su condición, ¿sí? O no aceptamos nuestra condición fácilmente. Gracias damos a Dios por nuestras vidas, o por cada una de sus vidas, hermanos, que hemos sido alcanzados por la gracia de nuestro Dios y estamos aquí. Pero ¿cuántas veces a lo mejor se nos habló, o cuántas veces de alguna manera Dios nos estaba llamando y fuimos duros al oír su voz? Pero dice, algunos estarían dispuestos a admitir que hay algunas áreas de su vida que necesitan ciertos cambios, pero de ninguna manera aceptarán un diagnóstico que los coloca como muertos, sin posibilidad de recuperación. No se ven tan mal a sí mismos. Así se ve hoy en día, hermanos, el mundo allá afuera. Usted le dice a alguna persona, oye, ¿te gustaría conocer de Dios, de Cristo? Y ellos quizás, si viven a gusto, si viven una vida tranquila, aparentemente en la sociedad,
van a decir, yo pues no tengo necesidad, o sea, yo creo en Dios, creo que Dios existe, pero creo que no necesito algo más, ¿verdad? No aceptan la condición a la que se ha estado mencionando el apóstol Pablo. Están muertos, están separados de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque, déjeme decir, hermano, que la fuente de la vida verdadera es Dios, ¿sí? Dice, por tanto, estar sin Él es estar muertos, ¿sí? Entonces, una persona que no tiene a Dios en su vida, que no tiene a Cristo en su corazón, simplemente, hermanos, está muerto, está alejado de la presencia de Dios, está fuera de todo lo que es el propósito de Dios. Dice la palabra de Dios que fuimos creados para alabanza de su gloria, fuimos creados con un propósito, no solamente el estar aquí, reproducirnos, trabajar, hacer cosas materiales, sino que fuimos llamados para gloria de su nombre y para eso fuimos creados. Entonces, estar lejos de la vida verdadera, de la vida que es en Cristo Jesús, es estar muertos, estar separados de la gracia de Dios. Y vamos a ver, hermanos, por qué esta causa ha estado llevando aún a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Es una parte que nos ha llevado poco a poco, a veces nos relajamos como hijos de Dios y nos vamos mezclando o vamos pues de una manera solapando el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos todavía en este mundo. Y la expresión cuando dice delitos y pecados, habla, hermanos, de transgresión o cruzar un límite. Dice aquí que la palabra delito incluye cruzar un límite establecido o desviarse del camino correcto, ¿verdad? Así que el ser humano, hermanos, hemos caminado en otro tiempo, porque ahí nos incluye, ¿verdad? Primero hay una expresión, dice, estabas muertos en sus delitos y pecados, y dice que todos nosotros también, ¿verdad? Entonces nos incluimos en otro tiempo, anduvimos en esta manera de vivir. Dice por otro lado que pecado tiene que ver con no dar en el blanco o no alcanzar la medida. Esta expresión, hermanos, habla de que si juntamos las dos palabras, vemos que Dios nos ve como rebeldes y fracasados. O sea, esta expresión habla acerca de que somos rebeldes al pues pasar por alto todos los estatutos o los mandamientos que Dios nos ha dado y vivir de una manera libre, en un sentido de libertinaje, ¿verdad? Y dice, por supuesto, este diagnóstico, dice, como este no es fácil de aceptar, porque derrumba el buen concepto que normalmente tenemos de nosotros mismos. El ser humano nos sentimos buenos, ¿verdad? Si somos buenas personas, si nos llevamos bien con los vecinos, hacemos bien nuestro trabajo, nos desarrollamos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida social, pues bien, pues nos consideramos buenas personas, o sea, nos consideramos que no necesitamos más que eso. Pero este pasaje nos lleva a eso, hermanos, a reconocer en la condición que estábamos, ¿sí? En la condición que estamos todavía en la carne, ¿verdad? Aquí en este mundo, y poder reflexionar que debemos siempre dar gracias a Dios por la salvación con la que fuimos llamados, ¿sí? Por la gracia bendita de nuestro Dios, que en su beneplácito, en su voluntad, quiso mirarnos, quiso voltear a vernos y darnos salvación. Por ejemplo, hermanos, cuando miramos a nuestro alrededor, el diagnóstico de Pablo no parece coincidir con la realidad que nos rodea. Por ejemplo, nos resulta difícil pensar que un intelectual, ateo, científico, alguien que sea tenga mucha sabiduría o conocimiento, esté muerto. Dice, pues tenga una mente despierta, o un ágil futbolista, o una estrella de cine con personalidad arrolladora, estén igualmente muertos. O sea, a veces uno cataloga o estamos tan bombardeados por la televisión, las revistas, todo lo que los medios sociales, que ese es el estatus perfecto de una sociedad, de una humanidad, ¿verdad? Pero sin duda, hermanos, al ver estos pasajes,
y ver con anterioridad la condición humana, vemos que estábamos completamente separados de Dios, estábamos completamente muertos, alejados de la presencia de Dios. Dice Isaías 59:2 que vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A veces, hermanos, aún como pueblo de Dios, todavía pasamos por muchas luchas en la carne. El mismo apóstol Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Verdad? Porque a veces lo que yo quiero hacer no lo hago, ¿verdad? Y lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, a veces eso me lleva a hacerlo porque es mi naturaleza, ¿verdad? Porque es la naturaleza en la que estamos. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó para alabanza de su gloria y estuvo con ellos. Pero algo que vamos a ver, hermanos, es que el mundo, y lo vamos a ver enseguida, cuando habla de la corriente de este mundo, nos ofrece cosas que parecen algo gratuito, algo que no va a tener consecuencias, pero que al final del día pues trae calamidad, trae desánimo, pues trae muchas cosas desastrosas a nuestra vida. El Satanás de una forma le dijo, aunque habéis oído que si comieres de este árbol van a morir. ¿Qué les dice? No es cierto, no van a morir. Es gratis, no pasa nada, tomen. O sea, eso es para ustedes, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver, hermanos, acerca de que la corriente de este mundo, hermanos, aún a los hijos de Dios nos arrastra, aunque sin darnos cuenta, a veces poco a poco nos va arrastrando y nos lleva. ¿Por qué? Porque el sistema que opera en este mundo, hermanos, es tentador, es algo placentero, algo agradable a los ojos de cualquier persona. Y al estar o al saber que nuestra naturaleza siempre va a ir a lo del mal, o sea, algo agradable a la carne, es fácil que nos vayan envolviendo. Dice, en ella no había libertad, sino una terrible esclavitud. Hablando de los delitos y pecados, hermanos, dice, describiendo una forma de comportamiento, un modo de vida, dice, y la triste realidad es que en ella no había libertad, sino una terrible esclavitud a fuerzas sobre las que carecíamos de control, ¿verdad? El mundo hoy en día, hermano, no se da cuenta de lo que hace, ¿verdad? Vamos a ver en este primer espacio, así rápidamente, las tres fuerzas que siempre mantienen al ser humano ahí, que es la corriente de este mundo, hermanos, que menciona aquí en Efesios 2 también el príncipe de la potestad del aire y también los deseos de nuestra carne, ¿verdad? Es algo que nos está siempre, o va a ser la lucha del Hijo de Dios. Hermanos, tenemos que identificar siempre en nuestra vida como hijos de Dios cuáles son estas cosas que debemos estar atentos como buenos soldados de Jesucristo, que mantienen allá afuera todavía cautivos a aquellas personas que no le conocen. Y hablando de la corriente de este mundo, bueno, esta expresión se refiere a un mundo, hablando de una sociedad organizada sin Dios, que ha dejado los valores del reino de Dios y se da culto al materialismo, al hombre. La gente no se da cuenta, pero sucumben ante esta influencia poderosa que nos llega a través de la cultura, del ocio, de la televisión, del cine, las revistas. Son muchas cosas, hermanos, que envuelven aún a los hijos de Dios, ¿sí? Entonces, vamos a ver, hermanos, dice ahí que el mundo entero está bajo el maligno, en 1 de Juan 5:19. Es algo, hermanos, que podemos ver a diario, ¿verdad? Quizás no nos damos cuenta y a veces también vamos cayendo en esas cosas. El ocio por la televisión muestran tantas enseñanzas que
que no trae nada de edificación, ¿verdad? Las redes sociales, YouTube, todo lo que nos envuelve hoy en la actualidad, bombardean en nuestros hogares muchas ideologías, cosas que van metiéndose poco a poco aún en los hijos de Dios. Y vamos olvidando la inigualable pues grandeza al saber que Dios nos amó, ¿verdad? Y mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Es algo, hermanos, que cuando hablamos de la gracia, de la salvación por gracia, a veces lo tomamos tan a la ligera que aún en la actualidad el sistema de este mundo nos va envolviendo, que vamos dejando que se meta poco a poco a través de todo esto que hemos estado mencionando, el mundo a nuestra vida todavía. Entonces, no podemos, hermanos, volver a morir, no podemos volver a crucificar a Cristo y a nuestra carne otra vez. La palabra de Dios dice que con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol Pablo. Si ya no vivo yo, ya no debo vivir yo, sino que debe vivir Cristo en mí. Entonces, esto es parte del sistema que maneja ese príncipe de la potestad del aire que menciona, que obviamente sabemos que es Satanás. Es astuto y busca de una manera u otra, hermanos, de tal manera que cuando cualquier cosa, por buena que sea, o sea, en nuestra consideración, toma posición de nuestra vida y logra que sigamos otras cosas que no sean del Señor, debemos darnos cuenta que esto ha llegado a ser nuestro mundo, o ha llegado a involucrarse un poco el mundo de nuestra vida cristiana, ¿sí? Cuando puede ser la música, puede ser, perdón, hermanos, puede ser algún hobby que me guste, algo que se esté metiendo que aparentemente sea inofensivo, pero que esto se pueda convertir en algo que me está separando o apartando de Dios. Esto puede ser el mundo, hermanos, o la corriente de este mundo que todavía se está metiendo en mi vida. El príncipe de la potestad, hermanos, dice que es el que está gobernando, dice, en un mundo invisible, donde tiene dominio sobre principados y potestades, dice, y también tiene el control de los hijos de desobediencia. Entonces, dice aquí, hermanos, en este comentario me gustó, hermanos, porque a veces cuando no valoramos la gracia que hemos recibido, dice que podemos no ser auténticos convertidos a Cristo. Dice, no debemos andar como lo hace la sociedad, que en definitiva es el resto del mundo. No debemos ser tan tolerantes que nos volvamos a ellos, porque nosotros somos diferentes. Ya no andamos en los delitos y pecados siguiendo la corriente de este mundo. Ya no satisfacemos los deseos de la carne y de los pensamientos sin antes meditar si con ello desobedecemos a Dios. Entonces, debe haber en nuestra vida, hermanos, ese deseo siempre de agradar a nuestro Dios. Entonces, debemos ser auténticos, convertidos, reconociendo la gracia que hemos recibido. También, hermanos, habla de que estábamos condenados. En 1 de Juan 2:15 dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, no sé, hermanos, cuántos aquí pues nos gustan las cosas del mundo todavía. Yo creo que esto, pues muy en lo personal podemos reflexionar. Y cuando hablo de esta expresión, hermanos, no es de que, no, hermano, yo ya estoy alejado de todo esto, ¿verdad? Yo nada que ver, ¿verdad? De todo esto. Pero a veces también cosas tan pequeñas, a veces andamos pues todavía buscando música en YouTube que nada que ver con nosotros. Pues nos volvemos en películas, en videos que no son de edificación a nuestra vida.
cuando nos invitan a veces a una fiesta de personas que no son creyentes, por ende sabemos que no hay nada de ambiente o nada de edificación para mi vida ahí, pero quizás a veces por cumplir o tener un compromiso con una persona, pero a veces también porque me gusta el ambiente todavía, ¿verdad? Me gusta todavía sentirme aceptado por la sociedad o por la corriente de este mundo, ¿verdad? Porque así se vive en la actualidad. Si no estás ahí, no eres aceptado en un círculo de amistades, ¿verdad? Si no estás participando con ellos, estás fuera de contexto y te sientes mal. Entonces, mismo Jesús dijo, a mí el mundo me ha despreciado, o sea, no se sientan mal cuando el mundo los desprecie o les haga algo de desaires. Si a mí me ha despreciado, dijo el Señor Jesús. Entonces, hermanos, podemos ver, hermanos, que estar pues en este sistema del mundo es una lucha constante como hijos de Dios, de hacer un caminar diario, ¿verdad? Porque estamos todavía en la carne. Dice, hermanos, que Pablo parece que está apuntando a nuestra pertenencia a la raza humana caída como el origen de nuestra condición como hijos de ira. Lo que menciona aquí habla acerca de esta expresión de hijos de ira, habla de aquellos que no son los enojones, ¿eh? Los hijos que son así, que explotan a la primera que les hacen, sino esta expresión de hijos de ira habla que cuando no estábamos con nuestro Dios, éramos hijos de ira igual que ellos. ¿Por qué? Porque la expresión que usa aquí, hermanos, habla acerca de hijos de desobediencia, hijos que no habían querido atender el llamado de nuestro Dios a través de los profetas, a través de todo lo que se estuvo hablando, no quisieron atender el llamado. Dice, este es el mismo argumento que expone en Romanos 5:12, allí dice que todos pecaron y con Adán, dice, por la transgresión de uno, o sea, de un hombre, vino la condenación a todos los hombres. Dice, pero en Romanos 5:17, el hecho de que todos los hombres traemos esta naturaleza caída, cuando nacemos, se manifiesta por hecho que todos pecamos. O sea, no podemos decir, no, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie. Entonces, hermanos, el estar aquí, hermanos, el ser hijos de Dios, el ser alcanzados por gracia de Dios, no fue cualquier cosa. Quizás algunos nacieron siendo hijos de cristianos, crecieron en el Evangelio, y otros fuimos alcanzados cuando fuimos a lo mejor de niños o de jóvenes. Pero sin duda, hermanos, el llamado de nuestro Dios, esa gracia inmerecida que Dios nos da, sería algo absurdo tomarla muy a la ligera, muy superficialmente, sabiendo que fuimos resucitados con Cristo Jesús. ¿Sí? En los versículos, hermanos, en el versículo 4 vamos a ver ese llamamiento y vamos a ver la parte que es por gracia de Dios, que es, pero Dios, dice en el versículo 4, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dice el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, hermanos, es maravilloso, hermanos, saber, trato de demostrar, hermanos, lo que la gracia de Dios o el regalo inmerecido de Dios puede hacer en nuestras vidas, que la gracia de Dios puede transformarnos, puede cambiar muchos aspectos de lo que hacíamos antes. Dice aquí que no podíamos salvarnos a nosotros mismos. O sea, el hombre es insuficiente para hacer esto. ¿Sí? Por ahí había una anécdota que miré, hermanos, una ilustración acerca de que un predicador estaba hablándoles a un grupo de jóvenes y diciéndoles que Cristo les amaba, que en Cristo había salvación, que se arrepintieran.
Y un joven le dice para esto, oiga pastor, pero usted dice, habla del peso del pecado. Dice, yo no siento ningún peso en mi vida, yo no siento nada. O sea, ¿a qué se refiere? Porque pues el pecado no, a mí así como lo dice, no me enseña nada. Este predicador le dice, si tú pones un peso de 100 kilos en el pecho de un hombre muerto, ¿qué va a sentir? No siente nada. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Sí? Así es la condición, o así era nuestra condición. ¿Sí? No podíamos sentir el pecado porque vivíamos según lo que hemos aprendido en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces el peso del pecado, hermanos, no, por nosotros no podíamos hacer nada. Pues de hecho la misma palabra lo dice, da un muerto, pues ya no puede hacer nada, ¿sí? No hace nada. Entonces, hermanos, es donde podemos ver la gran misericordia de nuestro Dios, que es rico. Al principio yo les mencioné, es fácil regalarle a alguien que nos cae bien, ¿verdad? Darle un regalo, no sé, próximamente hay cumpleañeros, ¿verdad? O hay, es fácil, ¿por qué? Porque es agradable, nos cae bien la persona, pero es difícil regalarle a alguien que no es agradable a nuestras vidas. Nuestro Señor nos amó, hermanos, y nos dio vida, aun que fuéramos lo que fuéramos, ¿sí? Él, su gracia, hermanos, habla. Y cuando hablamos de la ira, podemos entender que la ira de Dios no se compara o no se puede asemejar a la ira que sentimos como humanos. ¿Sabes? Cuando nosotros hablamos de ira, hablamos acerca de enojo, de venganza, de algo que sentimos nosotros, ¿sabes? De sentimiento, que mezclamos ahí. Pero la ira de Dios va mezclada con su misericordia, con su amor, con su bondad, ¿sí? ¿Por qué? Porque su expresión que maneja aquí, hermanos, habla de un movimiento natural de Dios, ¿verdad? Que su santidad, hermanos, busca la reconciliación con el ser humano, con aquel que ha creado para un propósito especial. Entonces, en medio de esta condición desesperada, hermanos, el hombre afrenta su naturaleza caída. Dios ha intervenido para revertir nuestra situación, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Dice ahí, por gracia sois salvos, dice ahí en el pasaje que estamos viendo. Dice, estábamos muertos y nos ha resucitado con Cristo. Dice, éramos esclavos y nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales en una posición de honor y de poder, hermanos. Entonces, qué bendición, hermanos, poder saber esto, que aquí no solamente menciona que resucitó a Cristo, ¿verdad? Sino que habla de una muerte también espiritual a la que tenemos que pasar como hijos de Dios. Por esta gracia, hermanos, con que nos ha llamado, debemos pasar a esto, ¿verdad? ¿En qué consiste, hermanos? Dice que nos da vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque dice, haced morir en vosotros lo terrenal, ¿verdad? Y dice, y con Cristo fuimos juntamente crucificados. O sea, hemos muerto al pecado. Entonces, dice, Pablo afirma que Dios nos ha salvado. ¿En qué consiste esa salvación? Pablo describe la salvación en términos de nuestra unión con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? No podemos ser salvos por nosotros mismos, no podíamos hacer nada. Dice, juntamente con Él nos resucitó, ¿sí? Dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, sin Cristo, hermanos, no podíamos hacer nada, ¿sí? Nuestra condición como seres humanos, hermanos, estaba totalmente perdida. Entonces, hermanos, hay otra cosa, hermanos, recordar. Cuando estaba viendo, hermanos, traté de buscar algunos comentarios que me ayudaran a expresar la idea, hermanos, y encontré un ejemplo también, una ilustración acerca de que la vida de cristiano no es nada más decirlo por fe, creo en Cristo Jesús, sino que debe haber una evidencia del cambio que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Dice ahí que un joven
pues, creyente de otras cosas. Habla de Mahoma y dice que este Mahoma fue 600 años después aproximadamente después de Cristo. Y le dice, ¿por qué si Mahoma también pues tiene bastante tiempo? ¿Por qué hay tanto seguidor, verdad, de esta creencia? Y de los cristianos pues hay pocos, o sea, realmente hay poquitos, no son pues la gran mayoría, ¿verdad? Y este joven le decía que para seguir a Mahoma no necesitas ser... o sea, no necesitas negarte a ti mismo, no necesitas hacer morir o sacrificar algo. Puedes vivir una vida como tú quieras hacerla y no pasa nada. Pero aquel que sigue a Cristo, hermanos, tiene que morir, tiene que negarse a sí mismo, tiene que seguir a Cristo Jesús, tiene que seguir las pisadas de su Maestro. Entonces, no es algo sencillo esta carrera que estamos caminando, hermanos, que esta salvación por gracia no es tan ligera como podemos decirle, pues creo en Cristo Jesús y es mi Salvador y sigo ahí y asisto a las actividades de la iglesia, sino habla de una muerte espiritual también, de una muerte que tenemos que buscar, entregar todos los aspectos de nuestra vida. Ahí hablaba sobre la corriente de este mundo, sobre el príncipe de las potestades del aire y sobre la carne. Tenemos que dejar a un lado, hermanos. Entonces, tenemos que reconocer que éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, que todo lo que recibimos como un favor inmerecido de parte de Dios por la fe, dice, no hay lugar para ninguna glorificación humana, toda la gloria le corresponde a Él, toda la gloria le corresponde a nuestro Dios, hermanos. Cuando Dios levantó y exaltó a su Hijo, demostró la supereminente grandeza de su poder. Ahí en Efesios 1:19 lo podemos ver, hermanos. Pero dice, pero cuando nos levantó a nosotros, demostró también las abundantes riquezas de su gracia. Ahora somos evidencias vivientes en su bondad que señalan hacia Él y lo seguirán haciendo durante toda la eternidad. Dice aquí, hermanos, somos evidencias de las grandezas o la misericordia de nuestro Dios. Pero dice, pero no solo en la eternidad. Vemos ahí en los versículos finales, hermanos, el 9 y el 10, que también ahora debemos manifestar la grandeza de lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de las obras que le glorifiquen. Dice, porque, dice ahí en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, Pablo ha explicado con claridad que somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Dice, sin embargo, la verdadera salvación siempre produce frutos, así que aunque somos salvos por obras, así que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, hermanos. Dice, hermanos, algo que es interesante, ¿verdad? Que esto no se produce porque somos buenas personas ya, o porque hemos sido, por arte de magia, bien misericordiosos, sino que Dios produce en nosotros, dice, el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, Él es el que nosotros va a producir esto. El haber evidencia de nuestra salvación, hermanos, denota mostrar también evidencias a los que están afuera, ¿sí? No podemos decir o jactarnos de decir, pues, soy salvo, ¿verdad? Muchas veces escuchamos, pues yo ya soy salvo, ¿verdad? Esa expresión, sálvese quien pueda. Pero realmente nosotros hemos sido llamados con un propósito también a la vida para mostrar, ¿verdad? Esas evidencias, esa gloria que el Señor pues nos llevó, nos llevó a esos lugares celestiales y nos hizo sentar, porque habla esa expresión, hermanos, acerca de la responsabilidad que nos ha dado a través de esta salvación.
en Cristo Jesús. Ya para terminar, nos dice, y ahora Pablo termina subrayando un contraste con lo que dijo al principio. Dice, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, andábamos siguiendo la corriente de este mundo. Dice, pero ahora que hemos resucitado con Cristo, Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas. Y el contraste es absoluto. Por lo tanto, la nueva vida en Cristo se tiene que percibir en nosotros, ¿sí? Tenemos que dar evidencias, hermanos, de esa salvación tan grande. Se tiene que percibir aún en medio de este mundo, de la corriente que sigue, o de este sistema que se sigue manejando en el mundo, esta forma de vivir que aparentemente no pasa nada, pero es de pecado. El Hijo de Dios, aquel que ha sido alcanzado y que ha sido salvo por gracia, un regalo de Dios, tiene que dar esta evidencia. Dice al último, hermanos, recordar siempre lo que éramos antes de conocer a Cristo y lo que somos ahora, y nos debemos tener en mente, hermanos, en no desperdiciar la dádiva de Dios. Hagamos la nuestra y esforcémonos en aplicar todo nuestro empeño para andar sobre las obras que son del Señor, que son muchas y están en nuestro alrededor. Están en la calle, en la ciudad, e incluso aquí dentro de la iglesia, hermanos. Entonces, hemos sido preparados, hermanos, para buenas obras. Hemos sido alcanzados para buenas obras, ¿sí? Hay una última ilustración, habla y se la compartía antes de venir para acá a mis hijos, acerca de una ilustración de unos niños que se burlaban de un niño en la escuela, diciéndole que era hijo adoptado, ¿verdad? Que tú pues no eres hijo pues auténtico, ¿verdad? Le decían, tú eres hijo de quién sabe de dónde eres, ¿verdad? Y este niño les dijo muy acertadamente, algo que es real es que a mí mi padre me escogió, ¿verdad? Y sus padres no tuvieron elección más que aceptarlos, porque ya habían nacido, ¿verdad? Pero esta ilustración habla, hermanos, que hemos sido alcanzados y hemos sido escogidos por Dios. O sea, es un privilegio ser hijos de Dios, ¿verdad? Es un privilegio y esa es la gran virtud, ¿verdad? Que a nosotros nuestro Dios nos escogió, ¿verdad? Había tenido al pueblo de Israel, dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Dice, más a todos aquellos que creen en su nombre, les da potestad de ser hijos hechos y de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, sienta esta gran misericordia, este amor de Dios, esta gracia, este regalo de Dios en su vida, pero también pongámosle evidencia en nuestra vida para aquellos que están afuera, que no han sido alcanzados todavía. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que sea de bendición a sus vidas y podamos ponerlo por obra en nuestras vidas y reconocer ese gran amor que Dios tuvo a nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos.